desde años ya, me doy cuenta de que hay un vínculo necesario, más allá de la lengua alemana, entre la teoría de Hellinger y la teoría de Carl Gustav Jung, así se pronuncia en alemán este apellido, Jung, J-U-N-G. Y el vínculo está dado por el inconsciente colectivo, que en realidad Jung lo pasó a llamar el inconsciente objetivo, y luego popularmente quedó con el primer nombre que tenía, que es el nombre de inconsciente colectivo, una suerte de depósito general mental de la humanidad a nivel inconsciente, de toda una serie de imágenes o imaginería simbólica y arquetípica que hace referencia a pasos o jalones o capítulos o eventos muy importantes y significativos en lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida del alma. ¿Qué es esto del desarrollo de la vida del alma? ¿Qué tan importante es en las constelaciones familiares, donde se le da una particular preponderancia a la vida del alma familiar? Bien, en todas estas temáticas, pues Jung realmente ha sido el gran pionero, ha sido el gran avanzado, la gran avanzadilla individual y colectiva en la investigación sobre el inconsciente. Y a este respecto, lo más importante que podemos realmente decir, explicitar claramente, explicar, porque es bien importante, es cuál es la diferencia radical en la concepción junguiana del inconsciente y la concepción freudiana. Siempre tengan en cuenta, cuando consideren las ideas de Freud, que Freud nace creo que por 1849 o 1851, por ahí, nace en plena revolución industrial, y donde la máquina fundamental es la máquina de vapor. Y la máquina de vapor, que es un aparato que hace hervir ciertos elementos, los hace pasar a través de un filtro, diríamos el preconsciente, donde todo se cuece, sería el inconsciente, y lo hace emerger y subir hacia un nivel que se llama el inconsciente, el consciente. Entonces, por eso Freud crea una descripción conceptual aparatológica, es decir, lo que describe cuando describe el funcionamiento del consciente, el preconsciente y el inconsciente, es una máquina de vapor. No es tanto un iceberg con el 10% emergente y el 90% sumergido debajo del mar. No. Es más que todo una máquina de vapor. Así era considerado el inconsciente por Freud. Y si nos fijamos bien en la metáfora, las metáforas en las épocas históricas tienen un peso bien importante a la hora de construir imaginería explicativa para que la gente logre entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, hoy día es muy común usar verbos como bajarse, bajar algo, ¿no? Bajar algo de la red, y otros verbos o términos o palabras o conceptos que tienen que ver mucho con la informática, con la cibernética. En la época de Freud, la máquina más avanzada era la máquina de vapor, y a lo largo de su vida fue sustituida por otras máquinas, y quizá por eso él luego suprimió en parte el concepto de preconsciente, o en parte o en todo, y dejó solo subconsciente o inconsciente y consciente, es decir, o los elementos que pueblan la mente son conscientes o son inconscientes, pero no hay una fase de hervor a través de la cual pase por un pasadizo secreto o no tan secreto intermedio, a través del cual emergen los elementos desde el nivel inconsciente y pasan a un nivel consciente. A diferencia de él, y muy rápidamente, el doctor Jung, que se crió en un contexto espléndido en Suiza, en un contexto de amplitud mental, de libertad mental, podríamos decir, de apertura total para pensar, él rápidamente, observando a su alrededor, sin filtros demasiado
tensos o tensantes, el Dr. Jung rápidamente se da cuenta de que no hay un consciente y un inconsciente en la vida psíquica de los individuos, y un preconsciente obviamente, y digamos algunos otros elementos procedentes de la vida externa, sino que vivimos inmersos en un inmenso mar de la inconsciencia, lo que nos rodea alrededor, todo eso que no sabemos cómo es, pero suponemos cómo es a través de los filtros perceptivos. Todo eso lo llama Jung el inconsciente objetivo, que es el nombre que recibe finalmente dentro de su teoría el inconsciente colectivo. Y de ese inmenso mar de la inconsciencia, a diferencia de la concepción que tenía Freud, fíjense que Freud, si yo no me equivoco, en el libro El malestar en la cultura o en la civilización, según la traducción, él nos habla, y eso que él tenía un amigo muy espiritual, que es el escritor francés, autor de la biografía de Gandhi, ahora no me acuerdo, Romain Rolland, a quien dedica el libro y sobre quien habla en el libro más bien. Él habla de que Romain Rolland tenía creencias espirituales. Ahora bien, para Freud, que era judío y que era renegado de la religión y del espíritu, que no es lo mismo ser espiritual que ser religioso, y él no lo era en ninguno de los dos casos, a diferencia de otro judío famoso, por ejemplo Einstein era muy espiritual y era religioso también. Bueno, entonces, fíjense que dice en ese libro Freud que las personas que se quieren fundir en un sentimiento, dice él, en un sentimiento oceánico. Sentimiento oceánico es ese deseo de flotar sobre el mar, sobre el agua, en la piscina y dejarse llevar por las olas. Él asocia este sentimiento y este deseo, este impulso, con el deseo, sentimiento e impulso religioso y o espiritual. Y asocia esto con un deseo de regreso a lo inorgánico. Es decir, que en una concepción muy marxista, Freud asocia religión y espíritu con la muerte. Y los que están asociados a la religión y al espíritu están asociados a la muerte. Y lo que quieren es morir. Totalmente opuesto a las ideas del protestante en términos de tradición religiosa de su familia, Carl Gustav Jung. Gustav Jung se da cuenta de que en una avanzadilla intelectual tremenda para la humanidad, se da cuenta de que la mayor parte de las llamadas psicopatologías no son más que emergencias espirituales. Él empieza a cobrar conciencia en la consulta psicoanalítica con sus pacientes de que según la edad que tengan, pero sobre todo según el momento de la terapia en que se encuentren, se da cuenta que la gente sueña con ciertos elementos y no con otros, y que además esos elementos son repetitivos. Por ejemplo, serpientes, todo tipo de ofidios, reptiles, extraterrestres que empiezan a ponerse de moda en la época de Carl Gustav Jung, personas que no tienen rostro o que están a oscuras o que son como sombras negras, y finalmente personas que sí tienen rostro y en algún momento personas que tienen el rostro del soñador. Y esto lo define como las etapas de la sombra. La sombra es un concepto que básicamente la gente lo define como todo aquello que nosotros rechazamos de nosotros mismos y va a parar como a una suerte, una vez más, pero a la imagen, a un depósito de lo inconsciente. No es esto totalmente en la concepción de Jung. Si leyeran más avisados y con más detalle y en mayor profundidad, se darían cuenta que Jung no define así la sombra. La sombra es un elemento conceptual para describir un proceso que es más complejo. Y además la sombra es justamente esos elementos que aparecen dentro del sueño, que van apareciendo, emergiendo poco a poco, y que te van avisando sobre ciertas realidades de tu propia vida inconsciente, sobre las cuales, si tomas aviso y les prestas atención, te van a ser muy útiles en tu fase de desarrollo, en tu fase de crecimiento personal, no físico, no, crecimiento personal, de desarrollo como persona, de establecer nuevas pautas, nuevos conocimientos, adquirir nuevas capacidades, nuevas conductas, nuevas actitudes
y normalizarlas en tu vida, establecerlas allí de una vez para siempre, que estos cambios adquieran estabilidad. En psicología decimos, cuando alguien se desarrolla, quiere decir que ha hecho un cambio significativo, importante y positivo, y este cambio tiene estabilidad. Si no tiene estos dos componentes, ese cambio no está el cambio. Por eso yo, viniendo del coaching y de la programación neurolingüística desde hace muchos años, siempre decía, cuando hay cambio, hay un cambio físico. Y si no hay un cambio físico, el cambio no se ha registrado. ¿Ok? Estos son elementos que van en paralelo cuando alguien se está desarrollando. Ahora bien, ¿cuál es el desarrollo que propugna o que observa más bien Carl Gustav Jung en sus pacientes a partir de ver que ellos están teniendo sueños con distintos elementos simbólicos y que estos les están avisando de un proceso subconsciente que se está dando ya, que va a emerger cada vez con más fuerza, que va a estar allí cada vez con más presencia, que va a estar allí cada vez incluso con mayor alegría, con mayor pertinacia, con mayor inteligencia inconsciente o consciente. Él se da cuenta de que las distintas personas de las distintas culturas, aparte de tener guardado en su inconsciente personal, que él lo considera también, el inconsciente personal de Jung sería lo que es el inconsciente para Freud. Pero él considera también un inconsciente paralelo, que es el inconsciente llamado, vuelvo a repetir, objetivo, y que es lo que comúnmente y popularmente llamamos en todo el mundo con un concepto junguiano. Hay muchos conceptos de Jung que se han hecho muy populares, por ejemplo, inconsciente colectivo. Hay una canción de Milton Nascimento que la canta Mercedes Sosa, que es Sueño con serpientes, que tiene una raíz junguiana. Hay muchas películas que tienen raíz junguiana, por ejemplo, todas estas películas en que hay sueños. Hay una muy famosa, ahora no recuerdo su nombre, Origen fue traducida al español, en inglés es otro el título, pero Origen es una película junguiana. Otros conceptos junguianos, extravertido e introvertido, o extrovertido e introvertido, bien, e inconsciente colectivo. Entonces Jung se da cuenta de que en las distintas culturas del planeta y personas que no tienen nada que ver entre sí unas con otras, sueñan con simbología, con imaginería y con figuras que él llama arquetípicas, que son similares. Decir esto no es decir nada que no sea tremendamente realista, porque fíjense que los principales defensores de una literatura creativa de ficción que sea universal, que ayude al hombre, que le permita comprenderse, que le permita comparar su drama personal con el dramatis personae de personajes. Todo esto que se le atribuye a la literatura, que se le atribuye a los cuentos, que se le atribuye a los cuentos en su utilización terapéutica, todo esto es admitido. Y por eso a los defensores de la literatura, digamos, comillas, ¿no?, universal, dicen, no, los héroes literarios realmente importantes son universales y son para todos los tiempos. Por eso hoy podemos leer las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y emocionarnos con él. Podemos leer La Regenta de Leopoldo Alas Clarín y emocionarnos con lo que allí sucede. Podemos leer 100 años de soledad y emocionarnos con lo que allí sucede y adquirir en nuestro patrimonio personal, sobre todo emocional, cierto aprendizaje, cierto entendimiento acerca de por dónde va la vida, cómo es que la vida va por un lado o va por otro, qué elementos hay que tener en consideración y a cuáles darle importancia, a cuáles no. Y a todo esto es a donde apunta la psicología profunda, así se conoce la psicología junguiana. La psicología profunda de Carl Gustav Jung se conoce de esta manera, como psicología profunda. Y ahora fíjense qué interesante, cuando yo tenía 17 años en Uruguay, un gran amigo mío, Fernando Santañero, me regaló dos cosas. Me regaló un libro de Alberto Cousteau con un tarot de Marsella que se llamaba este libro La máquina de imaginar. Interesantísimo.
Me regaló también ese mismo día un libro de Marcos Ricardo Barnatán, un poeta argentino bien interesante, un libro que se llamaba La Cábala, todo lo que podía leer un borgiano de 17 años. Y me regaló sobre todo la versión del I Ching de Alfred Douglas de la editorial Bruguera, en aquellas portadas color amarillito. Y pues me compré pues, las monedas, pero usaba las varillas de Millán Rama, las mandamos a hacer y durante muchos años estuve usando las varillas de Millán Rama. ¿Con qué fines usábamos estos elementos que son muy populares? Los reconozco por su carácter mal conocido, adivinatorio, meramente adivinatorio. ¿Con qué fin utilizábamos esto? Lo utilizábamos con un fin evolutivo, tal como Gustav Jung empieza a usar el I Ching y el tarot. El I Ching que él conoce a través de su amigo Richard Wilhelm, que lo traduce al alemán, y el tarot de Marsella, que él conoce personalmente y que empieza a utilizar en su trabajo personal, para comprenderse a sí mismo y para comprender también a sus pacientes. Y entonces, esto es bien importante destacarlo, porque cuando hablamos en nuestros cursos de constelaciones familiares, con el tarot sea de Marsella, sea el Rider White, o sea bien importante de Aleister Crowley, el gran mago de Occidente. Aleister Crowley es el creador, fíjense, lo contrató Winston Churchill para que creara un símbolo opuesto al símbolo de los nazis, el saludo nazi con la palma vuelta hacia abajo. Y Aleister Crowley estuvo como 15 días ahí haciendo sus meditaciones y sus incursiones en su propio inconsciente hasta que creó esto, la W de la victoria, que pasó a usar Winston Churchill realmente por consejo de Aleister Crowley, no por ocurrencia personal como se cuenta en esta película de los días más oscuros o los días más difíciles, que habla sobre el caso de Dunkerque, cuando recién él había asumido como primer ministro. No surge de esa manera la creación de la W que tantos políticos han usado, sobre todo aquellos cuyo nombre sea Wilson o Washington o cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir un poquito con Carl Gustav Jung y su trabajo con la sombra. Él se empieza a dar cuenta que la gente sueña cosas universales, podríamos decir. En sus sueños aparecen imágenes que se repiten una y otra vez en la literatura mundial, en los cuentos de hadas, en el gran libro del tarot, porque el libro del tarot, las 22 arcanos y los arcanos menores son un libro que cuentan una historia. Cuentan una historia combinatoria, una historia aleatoria, que tú cambias el orden y te va a dar una historia distinta. Algo que realmente entendió Italo Calvino cuando creó sus dos pequeñas novelas En el castillo de los destinos cruzados y En la fonda de los destinos cruzados. Dos libros que vienen juntos en la edición y son sumamente recomendables, son deliciosos, son muy agradables y divertidos y que nos permiten entender que con el tarot o con el I Ching, pero sobre todo con el tarot porque tiene imaginería visual que para nosotros occidentales es bien importante poder ver imágenes, ver colores, ver simbología, y esto estimula nuestro cerebro para que nos pongamos a trabajar, a crear imágenes nuevas, ideas nuevas, historias nuevas, procesos psíquicos nuevos, desatar procesos psíquicos nuevos. En este sentido es donde más apunta el trabajo con el tarot o con el I Ching o con algún otro elemento que pueda aparecer en alguna cultura o en la vida de la biografía personal de alguna persona, en la redundancia, en la biografía de alguna persona, y que sea significativo para ella, sea importante para ella y sea sobre todo un detonante para esa persona. Entonces, él se da cuenta de que estos símbolos se van repitiendo. Y se da cuenta además que lo que se repite es un proceso, porque la sombra no es un concepto, ni es una entidad, ni es un componente de un aparato psíquico, ni es un aparato conceptual para entender cómo funciona la mente, sino que la sombra es un proceso. La sombra es un proceso de aparición en los sueños de una serie de elementos que tienen determinadas formas según la altura de tu proceso en la cual estés.
Y este proceso general, del cual participa además la sombra, que es un arquetipo, ¿cuál es? Este es el detalle interesante de la psicología profunda de Carl Gustav Jung. Es el siguiente, es que tú estás en un proceso de un viaje de tu alma, estás en un proceso de individuación, no de individualización, como suelen decir por ahí, no, individuación. Vas a convertirte en un individuo. ¿Qué quiere decir que te vas a convertir en un individuo? Mira, si los tomamos en términos de la teoría de Jean-Pierre Mallet, quiere decir que tu alma se va a manifestar en tu ego. Quiere decir que tu ego se va a amplificar a tal grado que va a dar paso a tu alma a que cumpla su plan. ¿Cómo sabemos que se está cumpliendo ese plan? Bueno, Jung nos da pistas, y las pistas que nos da son las siguientes. Si tú empiezas a explorar y a expandir todas tus potencialidades, tú estás en tu plan. Ese es, ni más ni menos. Es bien sencillo, bien comprensible. Pero si algo me ha enseñado la vida es que las grandes verdades no requieren palabras complejas ni frases muy alambicadas que haya que leerlas 3 veces para entenderlas, sino que las grandes verdades universales son claras y sencillas y directas. Entonces, en el proceso de individuación, decíamos, que es como un proceso, diría John Bradshaw, el creador de la terapia del niño interior, es un proceso de vuelta a casa, de retorno a casa, de volver a nuestra alma. Es el proceso por el cual, según los sufís, nosotros al nacer nos vamos desgajando de cualidades, de atributos que tenemos, los vamos perdiendo, y estos van siendo cubiertos por capas oscuras de conciencia del ego que nos vienen a decir ni más ni menos que no somos tan brillantes, que no somos tan tiernos, que no hay tanto amor, que no somos tan prósperos, etc. Y nos la creemos. Por eso el proceso sufí, esotérico, de trabajo con el yo interior, el self, que dice Jung. Piensen que Jung fue el primero que habló de self, en lugar de alma, el yo superior, podría traducirse muchas veces, se traduce así. Pero también es el primer hombre en la Tierra que cuando habló en sus escritos dijo hombres y mujeres. Esto que ahora está tan en disputa de hay que decir hombres y mujeres, hay que decir niños y niñas, etc. Pues él fue el primero que lo dijo, y lo dijo por un motivo muy concreto, porque se dio cuenta además de que sus pacientes, si eran hombres y soñaban con mujeres en sus sueños, estaban a la búsqueda de su alma femenina. Y si prioritariamente lo hacían con hombres, estaban reconciliándose con su alma masculina. Y a la inversa lo mismo. Las mujeres estaban en búsqueda, cuando sueñan con mujeres, de su alma femenina. Y cuando están soñando con hombres, están en búsqueda de su alma masculina. De todo esto se dio cuenta él, el creador del polígrafo. Y fíjense que este proceso es bien interesante. Es otro proceso arquetípico del alma femenina, el animus, alma masculina, es otro proceso arquetípico, es otro símbolo arquetípico, igual que la sombra. Entonces, ahora vamos a lo que realmente llega a sorprender mucho a la gente cuando se entera. Para Jung, el inconsciente es todo, y nosotros nacemos allí en medio del inconsciente. Dice Freud que cuando nacemos, el 100% de nuestros procesos son inconscientes, como si nosotros viviéramos inmersos en el inconsciente. Ese inmenso mar de la inconsciencia, podríamos llamarle, usando una imagen similar a la que usaba el mismo Freud. Ahora bien, fíjense de dónde sale el ego, de dónde sale la conciencia. La conciencia, aquello que en el esquema de Freud es lo opuesto al inconsciente, emerge del inconsciente. Emerge como trauma, emerge para poder manejar la entropía, el caos total de toda la información procedente del inconsciente, y que tú, desde un filtro chiquito, desde un disco duro pequeño llamado conciencia de tu ego, puedas manejar toda esa información. Entonces, en la teoría junguiana, no se apunta a fortalecer a tu ego, se apunta a que tu ego sea del tamaño de tu alma, porque tu ego surgió como trauma. Y hay muchas teorías y muchas praxis que confirman esto. Y no voy muy lejos. Miren, el budismo zen y sobre todo el taoísmo, su gran representante en Occidente, Alan Watts, dice una frase que para mí fue cardinal en mi vida, fue como un norte. Dice, el ego
es una tensión neuromuscular crónica. Sí, el ego es algo que se ha cronificado. Lo mismo que una actitud, lo mismo que una conducta repetitiva, lo mismo que una frase que la memorizas y la repites siempre igual, pues eso es el ego, es algo memorizado y es exactamente lo que dice Alan Watts. Una tensión neuromuscular crónica. Yo leí esto con 18 años en un artículo de Alan Watts titulado El futuro del éxtasis personal como estado, ese punto cumbre del cual habla Abraham Maslow, esas cumbres a las que llegamos, que desde muy pequeño yo llegaba hasta ahí y me daba cuenta de que llegaba a esas cumbres en las cuales estás allí arriba respirando y dices, lo tengo todo y no necesito nada. Y a veces las personas pueden pensar, ¿y cómo puede no necesitar nada si le faltan unas cuantas cosas? Pero con esas experiencias dulces de la cumbre espiritual, la cumbre mental, la cumbre emotiva, se va solidificando en ti, en tu interior, una base espiritual mucho más sólida que una base material para desempeñarte en la vida. Es esa sensación de no necesito nada, estoy completo. Más que no necesito nada, estoy completo, soy íntegro. Una experiencia a la que muchas personas acceden hoy día a través de elementos enteógenos u otros procedimientos de terapia o no terapéuticos. Entonces, fíjense que tenemos Alan Watts, tenemos el Zen, tenemos el taoísmo, apuntan en ese sentido. Y en el mismo sentido va la teoría junguiana. Y en el mismo sentido, yo digamos que me apunté rápidamente, leí aquella frase y dije, aquí hay una gran verdad. Y me di cuenta con el paso del tiempo y los años, mediante muchas prácticas, que el método de liberación de corazas de Marie-Lise Labonté, el método Feldenkrais, de Moshe Feldenkrais, el método de la